profesor, recibo un cordial saludo de parte de mi equipo de trabajo. En esta oportunidad hablaremos sobre instrumentos de cobertura financiera. Mi equipo está conformado por Tito de la O, Luis Miguel, Tomás Porta, Brigitte Viviana y mi persona Toribia Quiñones Margaret. Vamos a partir hablando sobre la taxonomía de derivados financieros. Primero, ¿qué es un instrumento derivado? Este es un acuerdo financiero cuyo valor se deriva directamente del comportamiento de un activo subyacente, como los commodities, monedas, tasas de interés o acciones. Su propósito más importante es transferir o neutralizar riesgos existentes en las operaciones de la entidad. El elemento subyacente eh, constituye la variable referencial básica del contrato. En el entorno peruano, por ejemplo, los subyacentes más transados corresponden a divisas y commodities minerales como el cobre y oro, vinculados fuertemente a la balanza comercial. Ahora, la cobertura con futuros financieros. Como primer punto, tenemos la estandarización absoluta. En este caso, los contratos de futuros poseen términos rígidos como montos, calidades y vencimientos estandarizados y se transan únicamente en bolsas organizadas. Después, con respecto a la cámara de compensación, esta actúa como como contraparte recíproca de todas las transacciones, lo cual elimina de forma efectiva el riesgo de incumplimiento o impago. Después tenemos el ajuste diario, mark to market. En este caso, diariamente se liquidan las pérdidas y ganancias acumuladas contra los márgenes de garantía de los inversionistas. Después tenemos la aplicación de cobertura, la cual es ideal para productores mineros y agrarios que buscan fijar con precisión el precio futuro de entrega de su producción física actual. Siguiente punto tenemos los warrants y emisión corporativa. La naturaleza de los warrants. Para empezar, este es un instrumento financiero emitido directamente por una empresa o entidad financiera que otorga al comprador el derecho, más no la obligación, de comprar o vender acciones propias de la corporación a un precio fijo durante un periodo extendido de tiempo. Las diferencias con las opciones. A diferencia de las opciones estandarizadas que emite el mercado de manera libre, los warrants son emitidos por la propia compañía, diluyendo el capital si se ejercen warrants de compra y cuentan con plazos de vencimiento significativamente más largos, por ejemplo, años en lugar de meses. Contabilidad de cobertura, la NIF número 9. Los requisitos de elegibilidad de la NIF 9. Esta exige documentación formal desde el día de la designación del derivado, detallando el objetivo de gestión de riesgo y la estrategia contable. Criterios de relación eficaz. Debe exigir una relación económica real entre la partida cubierta y el derivado, evaluando el impacto asimétrico en los resultados de la entidad. Luego tenemos la clasificación del modelo de negocio. Esta se reduce drásticamente la asimetría contable, permitiendo que el valor temporal de la opción o la prima de cobertura se difiera directamente en el patrimonio. Después tenemos la eficacia retrospectiva y prospectiva. Sustituye la antigua prueba matemática del 80-125% en un criterio de alineación cualitativa y cuantitativa de riesgos corporativos. Le doy pase a mi compañera. Hablaremos sobre las fases de plan de cobertura, que es el diagnóstico y exposición, que es identificar la variable clave expuesta a variaciones de tipo de cambio o variaciones de tasa de interés global. La selección y diseño, que es estructurar el derivado adecuado, los forward, futuro, swap o warrant, que neutralice la pérdida de subyacente. La ejecución del derivado, que es contratar la posición opuesta con intermediarios autorizados del sistema bursátil o bancario local. La evaluación y registro, que es realizar las pruebas de eficacia requeridas por la NIF 9 y registrar los ajustes correspondientes en los estados financieros.
Ahora, la eficacia promedio de cobertura, que aquí está como un ejemplo de una tabla de porcentajes, que es el interés rate swaps, que está un 95%, que es alta conciencia de flujos, forwards cambiarios, que es 90% ajustado a la medida, los futuros de COM, el 85%, que es riesgo de base estándar, el warraps, que son el 60% mayor advertencia y costo de prima. Ahora, la comparación de instrumentos, que es futuros, swaps, warraps y derivados generales, que el mercado común son bolsas organizadas, los futuros son bolsas organizadas, nivel de estandarización es completamente estandarizado, las garantías requeridas son márgenes diarias y el riesgo de contraparte es prácticamente nulo. En los swaps es un mercado extra bursátil, el nivel es personalizado, la garantía es generalmente sin margen diario y el riesgo es mitigado con colateral bancario. Los warraps, el mercado es bursátil o especializado, el nivel es estructurado por el emisor, las garantías requeridas no requieren margen, se paga prima y el riesgo es asumido por el emisor. Los derivados generales, que es mixto, nivel de es variable según estructura, las garantías depende de la negociación y el riesgo de contraparte es que es una variable según contrato. En este cuadro sobre el riesgo corporativo, podemos ver que el riesgo de tipo de cambio, el 45% es color naranja, el riesgo de tasa de interés es el 35%, que es el azul, el verde es riesgo de commodities, el 15%, y el rojo, que es riesgo de crédito directo, que es el 5%. Para continuar con la exposición, yo les hablaré sobre los swaps, o en este caso, pues que como bien sabemos, los swaps son instrumentos de cobertura. Como definición tenemos que son contratos derivados, o sea, OTC, en el que dos contrapartes intercambian flujos de efectivos futuros según una fórmula preestablecida, sobre un monto nacional que normalmente no se transfiere. Como tenemos cinco principales tipos principales de swaps, en el caso la tasa de intereses, asimismo las divisas, los commodities, los credit default y las acciones. Como importante, yo lo que voy a hablar sobre la tasa de interés y las acciones. En este caso, pues nos dice que la tasa de interés son fijo y variable, o el SORF o SORF, sobre mismo moneda nacional, y asimismo también sobre las acciones, que dice que el rendimiento de acción índice versus la tasa fija o variable. ¿Cómo funciona un interés rate swap? Pues como bien acá en el ejemplo tenemos dos empresas, tanto la empresa A y la empresa B. Por la parte de la empresa A paga una tasa fija de 6% y asimismo recibe variable del SOR más 1%. En este caso la empresa B es la que paga ese SOR, pero recibe la tasa fija del 6%. O sea, básicamente estamos diciendo que uno da la tasa y el otro, pues, uno da el flujo de tasa fija y el otro el flujo de tasa variable, ¿no? Que es el SORF. En un segundo ejemplo numérico, pues nos dice que la empresa que recibe la tasa variable en este caso es un 75,000 en el 7.5%, y la empresa A, pues que según el SORF que tiene una tasa fija es de 60,000. Según el resultado neto es para A, ¿no? En este caso, pues según si sube 6.5% tenemos 15,000 que gana, pero si se baja 4.5 está perdiendo en este caso. Asimismo tenemos un concepto clave, que a cambio de un pasivo variable por uno fijo, gana si las tasas suben y pierde frente a lo que hubiera pagado sin swap si bajan. El swap no elimina el riesgo, lo transforma. Aplicaciones, valoración y riesgo. Tenemos aplicaciones según hay 5 puntos: la cobertura, de riesgo de tasa, tipo de cambio o crédito, la reducción de costo de financiamiento vía arbitraje entre mercados, asimismo especulación sobre movimientos futuros de tasas o precios, y gestión de descalces entre activos y pasivos, acceso indirecto a mercados de capital restringidos. La valoración. El valor de un swap es la diferencia entre el valor presente, los flujos esperados, o sea, V es igual a BP recibido versus BP pagado en todo caso, ¿no? Asimismo tenemos lo que es para la FI, lo que es para la tasa fija,
el descuento con curva cupón cero, para la tasa variable, pues tasas forward implícitas y al inicio tasa fijada para el valor cero por swap. Los riesgos, tenemos tres riesgos importantes: el riesgo de contraparte, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. Todos estos riesgos son muy malos, por lo que tenemos que limitar bastante esto, ¿no? Eso sería todo, chicos, muchas gracias.